Hola, muy buenas noches para todos ustedes que hacen parte de esta gran familia de Peregrina María por el canal de Zoom y también a todos los que se conectan en este momento por el canal de YouTube, canal de Peregrina María. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes cada martes una formación, algo sobre nuestra Iglesia Católica y hoy, obviamente, una apertura a lo que vamos a vivir esta próxima semana, que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Entonces es un gusto compartir con todos ustedes. Mi nombre es John Jairo Neira, soy profesor de Sagrada Escritura, predicador católico y animador del estudio de la Palabra de Dios acá en Bogotá, Colombia. Es un gusto esta noche estar con ustedes. Entonces, con esta introducción, con este ánimo, porque es una semana en la cual recordamos todo ese momento tan especial del Hijo de Dios en medio de nosotros. Una semana para recordar muchos pasos, muchas enseñanzas de Jesús, no solamente la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, sino también ese lunes santo, ese martes, ese miércoles, que mucha gente no lo tiene muy claro, obviamente. De pronto van a sus parroquias, les hacen algunos reflexiones, les hacen diferentes actividades espirituales que son muy importantes para vivirlas en este tiempo de la Semana Mayor. No olvidemos que estamos en Cuaresma, 40 días. Esos 40 días culminan en la mañana, casi mediodía del Jueves Santo, y con la celebración de la lavatorio de los pies, la última cena, la invitación que nos hacen al mandamiento del amor ese Jueves Santo. Iniciamos el trido pascual: pasión, muerte y resurrección. Entonces, quiero iniciar, obviamente, haciendo esta gran introducción porque es una semana en la cual compartimos en familia una espiritualidad muy especial que no podemos dejar a un lado. Compartir con todos ustedes este momento. Entonces, Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. Ese es el tema de esta noche y quiero iniciar con el momento de oración. Los invito para que nos coloquemos en disposición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, en esta noche te damos gracias por tus bendiciones, por ese acompañamiento que siempre estás allí en nuestro caminar todos los días. Padre de bondad, hoy queremos colocar en tus manos a cada una de las personas que siempre está pendiente del canal de Peregrina María, con estas formaciones, con estos deseos de ir a peregrinar a diferentes lugares y de esta manera crecer espiritualmente con cada uno de estos lugares santos que hay en diferentes partes del mundo, donde Peregrina María invita para vivir una experiencia de fe, una experiencia de amor en cada uno de estos lugares marianos, o también donde se ha manifestado el amor de Dios por medio de un milagro eucarístico, y así crecer nuestra fe. Colocamos a todas las personas que nos piden oración para que el Señor siempre esté allí con ellos, acompañándolos, ya sea una enfermedad terminal o que hayan tenido de pronto un accidente, una cirugía, para que ese amor del Padre esté presente en cada una de estas personas. Y oramos por todos nosotros para que el inicio de esta Semana Santa sea un inicio verdaderamente lleno de expectativa espiritual, de crecimiento en ese gran regalo que nos da el Padre en la presencia de su Hijo amado, recordando cada momento especial: Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles santos. Luego recordar ese momento del lavatorio de los pies, de la pasión del Señor el Viernes Santo, de la vigilia pascual, en ese momento de la resurrección. Entonces, Señor, queremos que esta Semana Santa sea para ti, entregártela a ti, que podamos crecer
realmente en espíritu y que nuestra fe sea firme en cada uno de estos momentos que podamos participar de la Semana Santa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, con estos deseos de espiritualidad que queremos tener, pasemos entonces a algo muy importante, y es, ¿qué son los evangelios? Porque es allí donde la liturgia se centra, obviamente, en la experiencia de poder descubrir que en cada uno de los evangelios nos muestra algo de la persona de Jesús. Entonces los evangelios narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, ofreciendo una buena noticia, el evangelio, ¿sí? Sobre la llegada del reino de Dios y la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Entonces, los evangelios los vamos a escuchar durante la Semana Santa. Cada evangelio nos va a dejar una enseñanza desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Pero no olvidemos que después del Domingo de Resurrección viene una, se llama octava de Pascua. Y esa octava de Pascua va a hablarnos todos los días de la resurrección. 8 días, octava de Pascua, 8 días enfocados a la resurrección del Señor. Y posiblemente, obviamente, la liturgia nos va a repetir el mismo evangelio en sus 8 días. Entonces, con ese ánimo, con ese deseo de vivir la Semana Mayor, la Semana Santa, con un corazón abierto a la palabra, al Evangelio, porque obviamente también vamos a escuchar lecturas del Antiguo Testamento, los salmos, que también son sumamente importantes, y por eso realmente vamos a estar en esa sintonía, cómo Dios nos va a hablar desde su evangelio, ¿sí? Desde el evangelio, que el evangelio significa Cristo, el evangelio significa Jesucristo. Entonces es muy especial esta parte. Y pasemos entonces a ese evangelio del domingo. Pero antes de eso, obviamente, hablemos un poco de lo que es, qué es el Domingo de Ramos, qué nos trae ese día tan especial. Para todos los católicos, el Domingo de Ramos conmemoramos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, a la ciudad santa, a ese lugar donde estaba, como lo dicen los judíos, el lugar del encuentro. ¿Sí? Era el templo, el lugar del encuentro. Y por eso nosotros, los católicos, tomamos ese momento tan especial para ir al templo a vivir esa experiencia, ¿sí? A vivir esa experiencia. Por eso también miramos en algunas parroquias tienen ese deseo donde se puede realizar una procesión, ya sea larga, corta, donde se pueda ir llevando una imagen de Jesús montado en un burrito, o también hay personas o parroquias donde se dramatiza esta escena de la entrada triunfante del Señor. Dramatizar. ¿Sí? Porque obviamente cuando muchas personas, lo digo en el sentido más acá en Colombia, ¿sí? Eh, Muchas parroquias tienen imágenes del burrito y de Jesús ahí montado y los llevan en una base y los llevan otras personas, 8, ya sea el tamaño que se tenga de la imagen. O también, obviamente, como les decía anteriormente, dramatizar esa escena del Evangelio. Entonces, aclamándolo, Hosana, hijo de David, ¿sí? Las palabras que nos habla el Evangelio, porque hay dos evangelios. Ese día se proclaman dos evangelios. El Evangelio de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y el Evangelio de la pasión. Estamos en el ciclo C,
Entonces escucharemos el Evangelio de San Lucas. Entonces, sobre la pasión del Señor. Una conmemoración muy especial para todos nosotros, eh, los católicos, porque ya es la última semana de la Cuaresma, ¿sí? La Cuaresma. Entonces vamos a reflexionar por qué Jesús entra triunfante a Jerusalén. Obviamente, tenemos que tener presente que estamos enfocados como católicos es cuando Jesús entra a nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo está nuestra vida para recibir a ese Rey de Reyes? ¿Sí? Es importante tenerlo presente. Entonces, Domingo de Ramos recuerda la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido con alegría, con cantos, al Mesías, ¿sí? El signo de la humildad. No entró en un caballo de raza fina, árabe ni nada, ¿sí? En un asno, en un pollino, ¿sí? Entró allí, montado en un signo el burro es el signo de carga, ¿sí? De llevar cosas pesadas. Y Jesús le da un giro total, ¿sí? Lo vamos a ver dentro de un momento. Significado. En este día es el momento de reflexionar, de preparar el espíritu para la Semana Santa. Es la apertura, sí, Mm, es la puerta, Domingo de Ramos, la puerta que se abre para vivir esa experiencia de fe. Una experiencia grande donde debemos contemplar, contemplar a Jesús como Rey, ¿sí? Luego, como ese Hijo de Dios que se entrega en un pan y en un vino, la última cena. Luego se entrega en la cruz. Luego pasamos a ese momento de silencio, ¿cierto? De contemplar a la Santísima Virgen María, ¿sí? También en su dolor, en esos 7 dolores que también ella vivió, para luego güey, experimentar acuéstate. un momento grande, Mm, ¿sí? En ese sábado en la noche, en la mm. vigilia pascual. Entonces, démosle gracias al Señor porque nos daba la posibilidad de vivir estos momentos tan bonitos, tan especiales para nuestra espiritualidad, ¿sí? Crecer en la espiritualidad. Entonces, hay que disponer nuestro cuerpo y nuestro espíritu para estos momentos tan especiales. Y las tradiciones, obviamente, hay tradiciones en muchas partes del mundo frente a este momento de el Domingo de Ramos. Unos llevan sus palmas, otros llevan alguna matica en especial, otros llevan pañuelos blancos. Obviamente hay que cuidar la naturaleza, nuestra casa común. Entonces hay palmas que ya no son permitidas de arrancar porque son importantes para cuidar nuestro planeta. Entonces ya algunas partes, acá en Colombia ya no es permitido utilizar palmas, sino llevar una matica de la casa o pañuelos blancos. Y las lecturas están enfocadas, ya sea, como les decía, en el tiempo litúrgico, en Mateo, Marcos, Lucas y también escucharemos a Juan. Juan va a estar muy presente en la Semana Santa. Es el evangelio que está más presente en la Semana Santa, obviamente, porque como estamos en ciclos litúrgicos, está acá el ciclo A, ciclo B y ciclo C, que son los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Este año, 2025, estamos enfocados en el ciclo C, el evangelio de Lucas. Y obviamente, pues no podemos dejar a un lado hablar un poco de lo que es esa parte tan importante de enfocarnos en lo que es el Evangelio. Vamos a hablar un poco de ese primer Evangelio que es fundamental para nosotros. Y por eso acá lo traigo, ¿sí? Acá lo pueden ver en pantalla.
Obviamente los que están en YouTube me pueden escuchar la lectura y de ahí, obviamente, hacer la reflexión. Entonces, el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Capítulo 19, versículos 28 al 40. Ese es el Evangelio de la entrada triunfante, del que se hace antes de iniciar la procesión, el sacerdote, donde la quiera realizar, ya sea dándole un recorrido al templo o de acuerdo a su posibilidad de hacerla un poco más larga, ¿cierto? En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén. Y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al caserío que está al frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Good night. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron, ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, este es el Evangelio de la procesión, ¿sí? Del momento de la bendición de los ramos o de las matas, ¿sí? De lo que el sacerdote, el párroco de sus parroquias, les solicite para ese día, ¿cierto? Para ese momento tan especial. Y entonces aquí lo más especial que también debemos nosotros tener presente es algo, palabras claves, frases claves en el Evangelio que nos van a dar esa fuerza y entender por qué necesitamos de este Evangelio para vivir una experiencia diferente el Domingo de Ramos. No olvidemos ese título allá arriba, después de la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, dice, bendito el que viene en nombre del Señor. En otros evangelios dice, Hosana, ¿sí? Palabras muy fuertes, muy especiales, según la traducción, obviamente. De pronto, si tú buscas en tu Biblia el capítulo 19, 28 al 40 de Lucas, del evangelista Lucas, podrás ver de pronto esas admiraciones. Hosana al Hijo de David, ¿cierto? Paz en el cielo, gloria en las alturas. Y entonces es importante aquí resaltar que el Señor lo necesita, ¿sí? Pasemos a otra diapositiva que ya tengo ya aquí resaltada para poder entender lo que es el Domingo de Ramos, ¿sí? El Domingo de Ramos. Y es esto. Dice el Evangelio, iban de camino de Jerusalén, ¿sí? Pasaron cerca a Betfagé, otra ciudad, y a Betania.
junto al monte llamado de los Olivos. ¿Qué pasó allí? ¿Sí? Jesús siempre estuvo alejado de Jerusalén. Toda su misión, toda esa parte de enseñar el reino de Dios fue en otros lugares, ¿sí? Fue en otros lugares, Galilea, Cafarnaúm, ¿sí? Y tenía que llegar el momento de acercarse a la ciudad santa, a Jerusalén, ¿sí? Y por ahí podemos recordar un momento muy especial del Evangelio cuando Jesús está viendo a Jerusalén desde una montaña, ¿sí? Y llora por Jerusalén, o sea, le da tristeza, ¿sí? Le da tristeza de esa ciudad, pero sabe cuál era su misión. Tenía que entrar a algo específico. Y entonces es por eso que acá, en esta parte verde, en la primera resalto con amarillo Camino de Jerusalén, monte llamado de los Olivos, y envió a dos de sus discípulos, dos. No olvidemos lo que el Evangelio nos enseña cuando Jesús envía de dos en dos, ¿sí? De dos en dos para ir a enseñar el Evangelio. Envió a dos de sus discípulos. Y obviamente les dice, vayan, ¿sí? Al entrar encontrarán atado, ahí lo resalto con azul, atado, un burrito que nadie ha montado todavía. ¿M? Y la orden es, desátenlo y tráiganlo aquí. Está resaltado con rojo, la orden, el mandato, desátenlo, ¿sí? Y tráiganlo aquí. Y es por eso tan importante que debemos nosotros entender. Jesús vino a desatar. Jesús entra triunfante a Jerusalén para desatar al ser humano de tantas cosas del mundo. Eso es lo primordial. Por eso está en rojo. Desátenlo y tráiganlo aquí. ¿Mm? Nuestro Señor hace, ¿sí? Que los discípulos vayan hasta ese caserío y venga. El Señor necesita, ¿sí? El Señor necesita de este burrito para mostrar que un rey llega humilde, ¿sí? Entra humilde, ¿sí? Y es algo tan especial, tan significativo, ¿sí? ¿Qué habría pensado si alguien le hubiera dicho que no? Oye, no te lo presto, no lo desates. La palabra de Dios es muy significativa, ¿sí? Es muy significativa. Por eso él dice, si alguien les pregunta por qué lo desatan, dígale, el Señor lo necesita. El Señor necesita de cada uno de nosotros. Por eso te está diciendo, necesito que te desates. He llegado yo para desatarte de todas esas cosas que el mundo te tiene como esclavo, encadenado. ¿Mm? Por eso es que la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, para que nosotros dejemos claro que el Rey de Reyes debe estar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Él entra triunfante es a nuestro corazón, desatando todas las cosas que nos vuelven esclavos. Y eso es sumamente importante. Luego, más adelante, obviamente hicieron lo que Jesús les dijo. Mientras desataban el burrito, ¿sí? O el burro, lo resalto con verde, ¿sí? Porque utilizo amarillo, verde, azul y rojo, porque son frases, palabras
importantes de acuerdo a lo que va sucediendo. Por eso pregunta por qué lo necesitan en amarillo, el Señor lo necesita en verde y las palabras ya resaltadas más fuertes van con rojo. Y entonces, listo, ellos contestaron, el Señor lo necesita. Cuando los dueños le preguntaron por qué lo desata. Y ahí es algo muy importante. Le echaron encima unos mantos. Le echaron, o sea, se quitan el manto de ellos, es decir, me quito lo que soy, ¿sí? Para ponerlo allí y Jesús, ¿sí? Se sube en el burrito para entrar triunfante a Jerusalén, quitarse el manto. Jesús se quita el manto en un momento muy especial, ¿sí? Se quita el manto para lavar los pies a los discípulos en la última cena. ¿Mm? Y es fundamental reconocer ese momento, ¿sí? Reconocer ese momento. Es que es despojarse de lo que soy para recibir algo nuevo. ¿Mm? Y entonces, acá, conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Es decir, Jesús viene humilde en un burrito que nunca nadie había montado, ¿m? Que nunca nadie había montado. Pero acá resaltamos exactamente ese signo de como algo nuevo va entrando, ¿sí? A Jerusalén. Ha entrado el pecado, ha entrado tantas cosas, pero entra el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo que viene a dar vida a la humanidad, pero hay que aceptarlo y Él viene desatando desde sus predicaciones en diferentes lugares, ya ha empezado a desatar el corazón de el hombre al mundo, pero necesitaba hacerlo también en Jerusalén. Tantas personas en los diferentes lugares donde predicó Jesús y cambiaron, cambiaron, ¿sí? Cambiaron su corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, tener claro que debemos nosotros tener presente que esa entrada triunfante a Jerusalén es una entrada a romper esquemas, a romper las cosas que el ser humano ha creado y que no ha dejado que Dios sea el que guíe. Y por eso viene el Hijo de Dios a hacer ese cambio en nosotros. ¿Qué quieres tú cambiar? ¿Qué quieres tú soltar en ese domingo de Ramos? Soltar cosas que no te están dejando o que no me están dejando a mí ser verdaderamente ese hijo de Dios, esa hija de Dios en este siglo XXI. Entonces, esa gente que tapizaba el camino de Jesús con sus mantos es, vuelvo a repetir, es quitarse algo y ponerlo allí, ¿sí? Para decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida, ¿sí? Va en ese manto, te entrego, cambia todo en mí, ¿sí? Quiero ponerme un nuevo manto en el que ese manto sea todo lo que tú quieres que yo sea. Ser humilde, ser bondadoso, ser misericordioso, ser servicial, ser atento a los vulnerables o también colocarme el manto de llevar el evangelio, de llevar esa palabra que cambia corazones, que cambia vidas. ¿Mm? Entonces, por eso ya la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios. Se pusieron a alabar a Dios. Ahí está con rojo, resaltada la diapositiva con rojo esa palabra. Se pusieron a alabar a Dios. Y a gritos por todos los prodigios que había visto.
en esa persona de Jesús. Ya habían visto tantas cosas, ya habían visto la multiplicación de los panes, haber curado a leprosos, a lisiados, a sordos, a ciegos, ya habían visto tantas cosas estos discípulos, porque estoy hablando de discípulos en general, no de los 12 que seguían a Jesús, sino a todos en general. Y por eso es que las batir esas palmas, gritar, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Sumamente salía del corazón, salían esas palabras del corazón, porque se daban cuenta de todo lo que hizo Jesús. Todo lo que hizo Jesús fue para mostrar el reino de Dios, que el reino de Dios es amor, que el reino de Dios es paz, que el reino de Dios es armonía entre hermanos, que el reino de Dios es reconciliación. Y eso llegó Jesús a Jerusalén y cuando llega ese momento salen esos hombres fariseos, ¿sí? A gritar, a decirle, pues, oye, maestro, reprende a tus discípulos, reprende, ¿sí? Como que si lo que estuvieran diciendo fuera algo malo. Y Jesús replicó, pero no hacia sus discípulos, sino hacia esos fariseos. Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Eso es una frase importantísima. O sea, acá el Evangelio lo debemos entender como el Evangelio que nos está mostrando que debemos ser fieles, que debemos siempre tener esa voz de defender la palabra, defenderla, amarla, predicarla siempre. Esa es nuestra tarea. Porque si no predicamos, si no anunciamos, son las piedras las que van a hacer eso por nosotros. Les aseguro, si ellos se callan, gritarán las piedras. Y así es, y así es. Tenemos que llevar con armonía, con alegría, con entusiasmo la palabra de Dios. Ese día es el evangelio de la procesión, pero también está en la liturgia, ya está el momento de escuchar, obviamente, las lecturas de ese día, ¿sí? Y las lecturas de ese día, obviamente, son las de la pasión del Señor. ¿Sí? La pasión del Señor. ¿Qué escucharemos ese día? Obviamente, escucharemos la primera lectura enfocada en el profeta Isaías, es decir, Isaías capítulo 50, 4, 7, el siervo sufriente, ¿sí? El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. ¿Sí? Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Así habla esa primera lectura del profeta Isaías. Entonces, realmente acá es mostrar, el profeta muestra a Jesús que no se echó para atrás en la misión que Dios le propuso a su propio Hijo, ¿sí? Sino que ha escuchado, el Señor despierta mi oído, ¿sí? Y ahí es donde el Señor nos está hablando a nosotros desde el Antiguo Testamento. Luego el Salmo nos dice, eh, una de las 7 palabras del Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Mm? Elí, Elí, lema sabactani. ¿Sí? Y por eso ahí es cuando
Jesús en la cruz clavado grita este salmo, ¿sí? Salmo 21, ¿sí? Con diferentes eh, versículos. Y entonces es una liturgia muy especial. Después de venir en una procesión, entramos a vivir una experiencia totalmente de primero del pan de la palabra. Los ornamentos van a ser rojos ese día, ¿m? Rojos, ¿sí? El ornamento rojo, ¿sí? Momento del martirio, color del martirio. Siempre vamos a ver a los sacerdotes el domingo de Ramos de color rojo, el Viernes Santo de color rojo, ¿cierto? Pues para que lo tengamos presente. Y luego nos vamos a encontrar en la liturgia también de la palabra con una carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y por eso ahí esa lectura de Filipenses es resaltar. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo. En otras traducciones puede decir condición de esclavo, ¿sí? Condición de esclavo. Y es por eso que a veces no tenemos momentos en los que eh, se, se traduce mal. Es la palabra siervo. Él es el que sirve, ¿sí? Él es el que sirve. ¿M? Por eso hay que tener presente que San Pablo en esta carta nos lo muestra muy especial, muy como ese ser humano que con su condición de humildad quiere darse a todos, quiere estar con todos. Por eso dice la palabra de Dios, yo no vine a ser servido, sino a servir. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es una lectura muy profunda que vamos a escuchar ese día, Domingo de Ramos, para luego encontrarnos con el Evangelio de la Pasión del Señor, como les decía, el Evangelio de Lucas. Estamos en ciclo A, C, entonces escucharemos el Evangelio de Lucas, que sería Lucas 22, 14 al 23, 65. Entonces, siempre es importante resaltar el Evangelio, ¿sí? De la pasión, ¿sí? Porque es allí donde es una narración muy constante, muy entregada, ¿sí? Muy entregada, en la cual el evangelista quiere llevarnos desde la, ¿sí? Llegada la hora de cenar, se sentó con sus discípulos y les dijo, cuánto he deseado celebrar esta Pascua. Es que es la Pascua, ¿sí? La Pascua de recordar ese momento del paso de la esclavitud a la liberación. Y es allí donde Jesús les dice, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga ese cabal cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, acá nos estamos ya enfocando en un momento muy especial, ¿sí? Y entonces uno dice, pero si estamos en el momento de la liturgia de Jesús, entra triunfante, ¿y por qué en la liturgia colocan el Evangelio de la Pasión? ¿Por qué no nos quedamos con el Evangelio de Jesús entra triunfante a Jerusalén? No, es necesario que la liturgia del Domingo de Ramos se ensalce o se coloque ahí también ese evangelio, porque es que el Domingo de Ramos, ¿sí?
Proclama un evangelio de la pasión para mostrar lo que hace Jesús por todos nosotros, por todos nosotros. Entonces, eh, hay que resaltar realmente algo muy importante y acá es partes de este evangelio y quiero resaltar esta. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo, oren para no caer en tentación. Quedémonos con esto, ¿sí? Obviamente cenaron, llegó el momento de decirle a Judas, eh, lo que tengas que hacer, hazlo, ¿sí? Hay diferentes traducciones, pero quiero resaltar esta parte del Evangelio del Domingo de Ramos, ¿sí? Al llegar al sitio, no olvidemos que Jesús, en la entrada triunfante a Jerusalén, habla también que iban cerca del Monte de los Olivos, el lugar del encuentro, el momento de oración. Siempre Jesús buscaba un lugar especial para la oración. Luego se alejó de ellos a la distancia, ¿sí? Se retiró y se tiró en una piedra y se puso a orar de rodillas diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confrontarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces, acá quiero resaltar la importancia de esto. En el Evangelio de la entrada triunfante a Jerusalén les resalté la importancia de desatar, ¿sí? De que Jesús vino y desató, ¿sí? Y desató muchas cosas para que el mundo nos, para que los hombres y las mujeres no estuvieran aferrados a las cosas que el mundo tiene. Porque es que es eso, en ese primer evangelio de la entrada triunfal, el Señor no nos desata, ¿sí? Nos desata a todos los que estamos atados a cosas del mundo, ¿sí? Y entonces, pero también dice, nos necesita, nos desata porque nos necesita para algo. Entonces, es eso. Dios llama de muchas formas. Dios llama de muchas formas. El Señor ha llamado a muchos para hacer una voluntad grandísima que es anunciar el Evangelio, entregando su vida como sacerdotes religiosos, religiosas, ¿sí? Pero acá también nos hace un llamado a orar. ¿A quién debemos orar? Nuestro Señor nos dice que oremos para no caer en tentación. La palabra tentación quiere decir dificultad. El Señor nos está diciendo que estemos despiertos y oremos siempre si no queremos caer en la tentación. El Señor dijo que Dios bendice a los que sufren tentación. ¿Mm? El Señor dijo, pero ustedes seguirán conmigo en mis tribulaciones y os daré un reino de la misma manera en que mi Padre me lo ha dado a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, la oración es fundamental. La oración no nos hace caer en la tentación, ¿sí? Eso se los dijo Jesús en ese momento allá en el monte de los olivos. Oren para que no caigan en tentación. Y nos está queriendo decir hoy en día, oren todos ustedes para que no caigan
en las tentaciones. Jesús oró, lo recordábamos ahorita, oró tanto que un ángel llegó para mirar con esas palabras que dijo, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Primero hay un momento fuerte y luego lo cambia, ¿sí? Aleja, ¿sí? Aleja de mí este momento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es lo mismo, es que nosotros pongamos en las manos de Dios constante las cosas, ¿sí? Porque Él está para nosotros, Él está para nosotros, Él está siempre para que nosotros hagamos su voluntad, pero con la ayuda de Él. No nos deja solos, nos da al Espíritu Santo, ¿sí? Al Espíritu Santo. Y con esta parte, obviamente quiero pasar rápidamente a los tres momentos de lunes, martes y miércoles. Y entonces, el lunes santo, obviamente vamos a estar enfocados en esa parte del Evangelio donde María, obviamente en Betania, la hermana Marta y María, ¿sí? No es María la Magdalena, no, no es ella, unge al Señor, ¿sí? Y esa escena de es siendo ungida por ella y luego Judas le dice, Señor, si con ese perfume lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres, pero Jesús le dice, ella está preparando mi cuerpo, ¿sí? Y hoy es el tiempo para reflexionar sobre la mayor unción de todas, la unción del perfume del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos nosotros recibir esa unción? No olvidemos, recordemos ese momento de nuestra unción en el día de nuestra confirmación. Y el lunes santo recordemos ese momento cuando el obispo nos ungía nuestra frente con el crisma. ¿Mm? Y nos recordaba esos 7 dones del Espíritu Santo y nos invitaba a que somos confirmados para ser testigos de Cristo, ¿sí? Entonces recibimos el Espíritu Santo como un perfume, ¿sí? Es un baño del perfume del Espíritu Santo para que nosotros sigamos en esa invitación a presentarnos ante el Señor con todo lo mejor, ¿sí? Ofrecerle todo lo mejor al Señor. Es sumamente importante. Y lo otro que también vamos a vivir es el martes. El martes ya nos anuncia ese momento en el cual la escena del Evangelio, el rostro oculto de la deslealtad y el desamor, como un amigo, porque es que ahí es donde uno dice el amigo, la amistad. El amigo ya se dejó llevar por la tentación en el corazón y quiere entregar al maestro. ¿Mm? Ya Judas, ¿sí? Ya tiene esa deslealtad, ya no ama a Jesús, ¿sí? Y obviamente se medita esa tristeza que vivió Jesús ante la ofensa de traición que estaría expuesto por ese amigo, ¿sí? Una traición de un amigo. ¿Cómo hemos vivido nosotros momentos de dolor frente a una traición, ¿cierto? A una traición. Entonces, realmente fuerte. Es dolorosa. Y el miércoles santo, pues obviamente ya las lecturas de ese día nos traen ese momento en el que Jesús dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26-24. El pecado nos separa de Dios. Acá nos resaltan es eso. El pecado es ese abismo que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Y nos separa de Dios, de su gracia, del amor tan misericordioso de Dios, separando todo lo que hace el pecado.
Cometer pecado es eso. Nos separamos de Él, no tenemos como la voluntad de levantar la cabeza y estar con la cabeza levantada erguida, sino agachados, apenados, ¿sí? De haber cometido pecado. Entonces, tener presente eso. Luego, también, ya el viernes, lo que es jueves, viernes y sábado, trido pascual. El Lo que sabemos el jueves, nos enfocamos, nuestra mirada está enfocada a la Eucaristía. Por eso ese jueves en muchas parroquias hacen un monumento a la Eucaristía. ¿Sí? Monumento, nos centramos, nuestra mirada fija a esa entrega que Jesús hace ese día, porque nos enseñó el mandamiento del amor, nos enseñó el servicio, nos regala el sacramento de la Eucaristía, nos regala el sacramento de la orden sacerdotal, ¿sí? Nos recuerda que también nosotros estamos llamados a lavarle los pies al otro. Lavarle los pies al otro significa un signo de humildad, ¿sí? De humildad. Luego el viernes nos centramos en la cruz. Nuestra mirada está en esa cruz, en el madero, ¿sí? Donde Jesús fue clavado, ¿sí? Y es allí donde miramos la redención, ¿sí? Donde miramos el amor grande, ¿sí? Ese amor tan grande de Jesús de dar la vida por toda la humanidad. Entonces, la cruz. ¿Cómo es que yo reconozco que Jesús, cuando decía, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y camine conmigo? Ahí es donde yo también tengo que recordar ese día la importancia de negarme a sí mismo y tomar mi cruz. ¿Mm? Y entonces ahí es donde escuchamos ese hermoso regalo de las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, se lo dice al buen ladrón, ¿sí? Luego dice, eh, todo está consumado, ¿m? Donde dice, Eli, Eli, lema sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es un momento especial esa liturgia del viernes. Viviremos la pasión y luego las 7 palabras, ¿sí? Y luego estaremos ahí contemplando a Jesús en el sepulcro, para luego estar el sábado acompañando a la Santísima Virgen María en sus 7 dolores, en su dolor en el silencio, hasta el momento en que se celebre la vigilia pascual y pasaremos de la oscuridad a la luz, a la resurrección. Entonces, eso es lo que tenía para presentarles hoy. Habría que hablar mucho, mucho, pero el tiempo no se nos da. Por eso es algo muy resumido, pero espero que lo que les dije esta noche, en esta formación, en esta charla sobre el Domingo de Ramos y los días especiales que vamos a tener, pues obviamente sean de mucha fortaleza en la vida espiritual. Muchas gracias. No sé, alguien que quiera compartir, estamos para escucharlos. Carmen activó el micrófono. Sí, ya Jairo, Bien, buenas noches. Ah, buenas noches. eh, bueno, no es pregunta, sino que siempre he tenido esa, esa, esa pregunta que usted nos dio la contestación ahí de la lectura del Domingo de Ramos, que es la Pasión. Nunca, Sí, a mí no, bueno, siempre me ha como que no me ha parecido que esa lectura sea ese día, cuando no ha pasado nada todavía. Estamos en el Domingo de Ramos. Y digo yo, ¿y por qué tenemos que hacer esta lectura ahora? No sé, varios años me la he preguntado. ¿Eso empezó desde hace tiempos? ¿Esa misma lectura siempre ha estado ahí? sí. O, La liturgia más o menos ya en
lo que es en el misal romano, nos muestra de que colocan la pasión el domingo de Ramos como signo de recordar que se centra en la todo lo que es pasión, muerte y resurrección, porque todo está allí. O sea, narra todo, narra el momento de la pasión, narra después el momento de la muerte y también la resurrección. El Evangelio va enfocado así, en esas líneas. Ujú. Porque según yo, Hay que, en mi cabeza todavía estamos en Domingo de Ramos y entonces digo yo, toda esta semana, ¿cómo es que ya pusieron esto? Y a él no le ha pasado eso todavía. Lo Pero que pasa es que la liturgia se respeta, obviamente, porque sí, es no, obviamente de la liturgia romana. Y la liturgia romana es del Vaticano, es para todo el mundo y todo el mundo vive esa experiencia de vivir un momento de entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, la procesión, y llegamos a esas lecturas donde se enfocan en lo que hizo Jesús, es como en para cómo preparar que a uno entonces para la Semana Santa, para lo que le espera al Señor, que bueno, uno ya sabe lo que le espera, pero qué horrible pensar que lo que ya desde una semana antes, todo lo que le va a pasar. Pero es como reforzar eso tan importante de tener presente de que es pasión, muerte y resurrección. Sí, Trido pascual, ¿cierto? Y sí, entonces la liturgia nos presenta eso en la liturgia de la palabra. Tenerlo muy presente. Porque el jueves santo nos enfocamos, como les decía, en la Eucaristía. El viernes santo no hay Eucaristía como tal, se comparte la comunión y se lee la Pasión de Juan, que es la más larga. Es extensa, o sea, súper larga. ¿Sí? Y sí, luego ya el sábado se celebra solamente Eucaristía hasta la noche. ¿Sí? Entonces sí. estamos con una liturgia muy especial. Empezamos con una liturgia de acogida y luego pasamos a una liturgia de entrega, que es la entrega en la Eucaristía, la entrega en el sacramento del amor y todo esto. ¿Sí? Y luego pasar a un momento de dolor fuerte. Y eso es lo que hace poder reconocer que la Semana Santa es eso, una semana para recordar, conmemorar, caminar con Jesús todo este Lo- tiempo tan especial. bueno, Tan muchas especial. gracias, muchas gracias. Con gusto. Todo muy lindo, toda la enseñanza que nos hizo hoy. Con todo el amor. Para Gracias. los que están también en YouTube, es con mucho gusto esta enseñanza. Ujú. Bueno, Jairo, tengo Juanita, una pregunta. sí, Eh, ¿Qué es lo correcto hacer con los ramos benditos del Domingo de Ramos? Porque yo veo, por ejemplo, en algunos lugares aquí en México los mantienen en casa, en la puerta de la ujú, casa, pero cuando se empiezan a secar, los tiran. O hay otros lugares en donde los queman y los vuelven a la tierra. Pero hay un lugar muy especial en México, en Yucatán, en la península de Yucatán, en Chiapas, hay un pueblo que se llama San Juan Chamula, y ahí, cuando ya el ramo se seca, lo entregan al mayordomo de la iglesia, al que se encarga de todas las actividades, a todos los eventos para recaudar fondos y todo para las fiestas patronales. Lo entregan al mayordomo, el mayordomo los cuida y el domingo de Ramos, bueno, la noche anterior al Domingo de Ramos, en un perol gigantesco, todos esos ramos los ponen a hervir en agua limpia, porque al día siguiente, cuando tú llegas a misa, ese primer lunes, Semana Santa, al entrar a misa, te van a dar un tazoncito con ese jugo. Entonces, los ramos que hacen en San Juan Chamula, los hacen fundamentalmente de manzanilla, de hierbabuena, que serían así como que algunas de las hierbas que para ellos son muy importantes para la salud del hombre y que te curan, dicen que te curan todo, hasta el espíritu. Y ahí, pero ya después todo eso que se cocinó, lo desechan, lo tiran a sí. la basura, Mm. pero ya dicen, ya se quedó Dios contigo. Bueno, Entonces, ahí sí lo veo como muy cultural, esa parte, ujú, última parte que me cuentas. Acá en Colombia, cuando se
hacían los ramos, se hacían de una palma, no la palma de cera conocida muy, pues, muy bonita acá en Colombia, que es el árbol más significativo que tenemos, sino de otra palma que se da en lagunas y eso se guardaban, las parroquias los guardan y se los piden a los fieles en esa época, hace unos 10 años se pedían y se queman y eso es con el que se hace la ceniza para la imposición de la ceniza. Esa era la forma en la que se hacía. Ajá. Eso, como eran benditos, entonces se quemaban, Ujú, se machacaban, se sacaba la ceniza y con ese se hacía nuevamente, obviamente, la ceniza para el miércoles de ceniza. Y me parece muy interesante lo que tú dices, este último, de un agua con el cual se daba, se les da a las personas. No conocía esa parte, es así, la primera vez que lo ujú, escucho, Juanita, pero muy, 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 muy bonito esa parte tan especial. Te quería preguntar, ujú. ¿cómo es allá en tu parroquia la procesión? ¿Tienen imagen? ¿Lo hacen dramatizado o cómo es allá el Domingo de Ramos? Generalmente hay una imagen en la parroquia y la llevan en procesión y ya la Sí, llevan a la iglesia. Generalmente esto se hace en la misa de las 12 del día. al mediodía, sí. La llevan en procesión, van a la iglesia, llegan a la misa de 12 a la iglesia y ya cuando llegas a la iglesia puedes comprar tu ramo para entrar a misa con tu ramo. Ese es el Ok, único momento en el que sacan el burrito con Jesús. Hay ok, misas por la tarde, a las 6, a las 7 de la noche, pero ya ahí solo te venden el ramo para la bendición. para la bendición. Sí. Ujú. O Ujú, sea, solamente una sí, procesión en todo el día. solo Ujú. una procesión, sí. Ok, Y los días de Semana Santa, eh, aquí en la parroquia y la colonia a la que yo pertenezco, hay personas que ofrecen su casa para decorarla de manera especial y poner cada una de las estaciones. Y para el Via entonces hay una Crucis. procesión, el Via Crucis, hay una procesión desde lunes, martes, miércoles, todos los días hay una procesión diferente. Y al terminar la procesión, se reza el rosario. Y después de Claro. que rezaste el rosario, te invitan un cafecito, un atolito y un panecito muy rico. Qué rico. Y si no te invitan nada, pues entonces tú das las gracias a casa porque te abrieron la puerta ese día. Claro. Ujú, Es muy especial. ujú. Así ¿Son es. tradiciones siempre así? ¿O en los lugares que tú conoces es diferente? Como tú eres historiadora, no sé, en esa Otro línea. estado de la República donde se hace un Domingo de Ramos maravilloso es Michoacán y específicamente en un pueblo que se llama Uruapan. En Uruapan sí se hacen 3 procesiones y toda la gente del pueblo va a las misas, a cualquiera de las misas que hay. Pero en todos lados de nuestro país, el Domingo de Ramos es ir a misa a la hora que puedas, comprar tu ramo y entrar a la bendición. Y la mayor parte de la gente lo mantiene en su casa, pues prácticamente todo el año. Aunque esté ya Hasta, seco y feo, prácticamente todo el año. Pero lo que sí no ok, sé es qué hagan con él al final. Por eso te preguntaba, yo claro. no lo sé. Porque Sí, aquí, la por idea es ejemplo, devolverlo a la parroquia ujú, y que la parroquia ujú. porque ya está bendito, es algo bendito y Ah, es ok, natural y la ajá, idea es eso, ¿cierto? ajá. De Y lo pronto que sí no alguien he que, visto, cómo sí, lo dime, hacen en la basílica. Hasta este domingo tengo la oportunidad de ir a Domingo de Ramos en la basílica y voy a ver no solo por ir a la misa, sino también para observar un poquito qué pasa, cómo se desarrolla, ¿no? qué bonito, Ujú, qué rico. ujú. De pronto alguien que esté en Estados Unidos que nos comente cómo es un domingo de Ramos en la parroquia que asistes. No sé, alguien que quiera comentarnos, no les dé pena, ¿no? Miguelina, es un placer verte por aquí y más agradable sería que nos comentaras. Ella tiene pagado todo. Eunice está en Chicas, México o está en Estados Unidos. Buenas noches, mi nombre es Mayra.
Mayra, buenas Hola Mayra, noches. buenas noches. Sí, yo quiero comentar, en la parroquia mía usualmente lo que hacen es, al entrar nos dan las palmas antes de la misa y Ujú. después la tenemos cuando ya ha empezado la misa, levantarla y en, la bendicen con agua bendita. Eso Ujú. usualmente lo que hacemos aquí en los Estados Unidos, en la parroquia que yo voy. También ¿No quería, salen a procesión? ¿No hay ah, procesión? ¿No sí. salen? Usualmente sí, porque entonces salimos como que salimos afuera, entonces salimos así como en la procesión para entrar, entonces todos entramos con las palmas antes de la misa. Mm. Sí, sí, es como una procesión entrando a la iglesia con la Ah, palma y qué después bien. entonces la bendicen con agua bendita. Usualmente ¿Y eso es lo que... se, y se pueden llevar la palma para la casa o la tienen que dejar? No, no, la llevamos para la casa. Ok. Eso también porque el teléfono se me apagó, quiero preguntar, porque usualmente, como estaban diciendo uno la trae a la casa, ¿verdad? Y después que Ujú. se seca, yo inclusive tengo aquí en mi casa que no la boto porque para mí eso no, es como Bendito. bendito, exacto. Y la mantengo aquí en la casa, los hijos míos, cada quien tiene la conserva y tenemos aquí en casa, la tenemos. Pero ellos dicen que también uno la puede llevar a la iglesia, que en la iglesia esa Mm. vuelven y la queman para el año que viene, algo así. Explíqueme otra vez ahí porque se me cortó el teléfono. ¿Qué debo Sí, hacer? lo que pasa es que hay muchas parroquias que las piden de nuevo para quemarlas y utilizar la ceniza para el momento del miércoles de ceniza. Con esta ya Ok. bendito, entonces la hacen de esa manera. Ok, Ujú. eso debería de comentar con mi párroco. Y Ajá. otra cosa, estuvo muy interesante la charla y entonces, para mí, como usted comentó, la entrada de Jesús a Jerusalén, en ese burro nos está enseñando a nosotros a la humildad, a que seamos humildes, eso es lo que yo entiendo Así y nos es. invitan que lo que seamos así y como usted dice que tenemos que orar constantemente para no caer en tentación, porque como dice, el reino de Dios es amor, esa paz, esa armonía y nosotros los seres humanos para mí venimos a este mundo a dar amor, a promover el amor, la paz y llevarnos porque la vida es tan simple, para mí la vida es simple, la vida es bien sencilla, a veces nosotros la complicamos y nosotros debemos de, ahora mismo como el mundo está, uno que está más en los caminos de Dios, promover ese amor y esa paz que tanto el mundo necesitamos. Eso es lo que más lo entendí bastante, Excelente. eso sí. Así es. En esa Ujú. línea es la que debemos vivir esta Semana Mayor, Semana Santa y obviamente darle ese lugar, participar en todas las celebraciones, porque es que mucha gente empieza el domingo, va el jueves, va y se queda con el viernes y no resucita. Entonces, la Exacto, idea es exacto, estar desde el domingo hasta el domingo, de domingo a domingo, los 7 días, la semana completa, porque es exactamente. eso, hay que Así, vivir la experiencia los 7 días para resucitar, para vivir la pasión con Jesús, para estar con Él, acompañándolo en la cruz y luego estar atentos a ese momento de la resurrección, que es muy bonito. Esa vigilia pascual es la vigilia, la celebración central de la Semana Santa. La bendición del fuego, la bendición del agua, ¿sí? Recibir la comunión ese día es sumamente importante. ¿M? Porque es que hay uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que dice comulgar por Pascua de Resurrección. Entonces hay que tenerlo presente. ¿M? Entonces es eso. No gracias. sé, no sé quién más tiene dudas, preguntas. Estamos para ustedes en estos últimos minuticos, 4 minutos ya para cerrar. ¿Quién quiere compartir o tiene alguna duda? No. Bueno, parece que no. Entonces, coloquémosle al Señor esta experiencia de hoy, esta enseñanza en sus manos para que habite en nuestros corazones, tener claro lo de hoy. El Señor en el Domingo de Ramos nos invita a que a desatar todas esas cosas que nos amarran,
¿sí? Cosas del mundo que no nos dejan vivir una espiritualidad, ¿sí? A que nos quitemos ese manto de muchas cosas que a veces no somos capaces de entregarle todo al Señor, ¿sí? Y que el Señor nos coloque un nuevo manto para seguir adelante, el manto del amor, de la esperanza, del servicio a los demás y orar para no caer en la tentación, ¿sí? Tener presente esas dos enseñanzas, tres enseñanzas de hoy, para que en nuestro corazón, cuando el domingo llegue y gritemos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo tengamos presente. Bendito el que viene a vivir en mi corazón, ¿sí? Bendito el que viene a vivir en mi corazón. Entonces, que Mamita María sea un ejemplo siempre en nuestra vida de fe. Ella que con ese fiat nos recuerda de que a la voluntad de Dios hay que decirle siempre sí. Entonces, ese sí con amor, con respeto, ese sí con humildad, ese sí con entrega. Entonces, Mamita María, por eso en esta noche queremos finalizar esta charla diciéndote con todo el amor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Espíritu Santo sea ese perfume, ese bálsamo que llega de parte del Padre a cada uno de nosotros y nos acompañe hoy y siempre. Amén. Y que el Señor los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, cuídense Abrazo a la mucho. distancia. Buenas Grande, noches, grande, grande. Buenas noches. gracias. Chao. Cuídense. Hasta luego, Bendiciones. cuídense mucho. Gracias igual. Bye bye.